gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Nuestro saludo, como siempre, a los grupos de Facebook. Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve, Tierra Plana Colón y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la Claraboya. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de La Claraboya. Aquí estamos con este título algo extraño, ¿no? Escepticismo, casuística y perfección. Y vamos a analizar por separado estas cosas porque tienen muchísimo que ver con la naturaleza humana y la naturaleza en la que vivimos. Y cómo la cosmovisión que ve el terraplanismo tiene mucho que ver con estas tres palabras. Van a ver aquí una visión que, por lo menos en lo particular, cuando de alguna manera me llegó, o porque la oí, o porque la leí, o porque la vi en un conjunto de cosas que después en la práctica se me confirmaron, que es en definitiva como un conocimiento se plasma en uno. Uno toma toda la teoría sobre todos los temas, pero cuando uno se enfrenta a ellos es cuando realmente uno comprende, poniéndolo en práctica, que realmente lo tiene asumido, que realmente aprendió. Es por eso que, bueno, siempre hablamos que los sistemas educativos están muy mal pensados porque uno aprende para memorizar, para poder rendir un examen, tras del cual es imposible que lo que en realidad hemos dado nos quede, lo podamos hacer experiencia, es algo que nos queremos sacar de encima, que lo hemos hecho con tedio, que lo hemos hecho fastidiado, que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, y todo lo que se esfuerza no da resultado, y eso se utiliza en todo, ¿no? En dejar un vicio, en adoptar un nuevo hábito, en, por ejemplo, hacer deportes, una dieta, cualquier cosa que nosotros hagamos forzados tiende a fracasar, porque todo debe ser tan paulatino como se han formado las cosas. Revertir algo debe ser a la misma velocidad en la que eso se generó, goteo a goteo, y de esa forma son las que vamos fijando nuevas cosas. Y en la naturaleza todo pasa así, con el goteo incesante del tiempo, pero continuo y sobre todo contumaz, consecuente. Y bueno, vamos a hablar hoy de estas tres denominaciones que verán que mucho tiene que ver con la cosmología que intentamos analizar, ver y plantear, y además nos abre la posibilidad a esas teorías que tenemos, que no son menos que las que atraemos y hemos aprendido de lo anterior, del heliocentrismo, de lo que todos sabemos. Si estamos hoy intentando marcar un nuevo modelo, es porque vemos
en el contenido que vamos a ver de todas de estas denominaciones, de estas palabras, que atraen conceptos mentales que son abarcativos y que nos abre un espectro más, una ventana más de percepción, una ventana más de hacernos, de asirnos, de agarrarnos a un nuevo esquema de pensamiento. Somos muy lineales en sí, y hay una parte de nuestro cerebro en la que, si nosotros la desarrollamos, que es la del pensamiento lateral, nos genera una apertura de mente un poco más aguda que la que en realidad usamos. Nos hace ver contextos de cosas que vivimos en tiempo real. Muchas técnicas de teatro enseñan cómo abrir los brazos y verse la palma de las manos con ambos ojos, ¿no? Arrancamos con un ángulo chico, con los brazos adelante, y lo vamos corriendo hacia atrás, moviendo los dedos, y vamos ampliando cada vez más nuestro espectro de visión colateral, de visión angular. Y créanme que con este ejercicio cada vez más logramos tener las manos cada vez más atrás y aún seguir viéndolas sin esforzar, porque además lo vemos con ambos ojos, así que no podemos abrir los ojos hacia afuera. No sé, habrá gente que podrá ponerse visco hacia afuera, pero se logra un mayor campo de visión. Bueno, con estas palabras intentamos lograr un amplio campo y espectro de imaginación y de mente, de pensamiento sobre todo. Vamos a ello. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. No es una creencia. Bueno, la primera palabrita que vamos a analizar es la del escepticismo, ¿no? Que, bueno, viene del latín skepectai. O sea, mi latín es es como mi polaco, más o menos, como mi ruso, nulo. Pero a grandes rasgos es la capacidad, no voy a buscar la definición ahora, si no me pongo a hacer un beatbox como la otra vez y nada, los aburro. Pero me quedó ese skepectai, que en sí es la capacidad como de no creer en nada. Pero digo, es un ideal, ¿no? Un ideal bastante utópico, porque en sí simplemente es una definición. No hay ser sobre la tierra que no crea en nada, porque aunque sea en un cuadro de fútbol o en su corredor de Fórmula 1 favorito, o sea, en lo que sea, el ser humano tiene una cota de fe y de creencia sobre algo en particular. Sin ir a una cuestión más epistémica, lo que sí, porque profundizaríamos mucho en el concepto en sí, ¿no? Pero vamos a analizarlo con cosas que son como más comprensibles, como por ejemplo cuando se les pregunta a las personas, ¿no? Que hay muchos ateos, si creen en algo y se definen como ateos, ¿no? Basta con preguntarle algunas cosas acerca de la ciencia, ¿no? Y cómo esos individuos enseguida derrapan, porque en sí
Ellos son ateos porque piensan que lo religioso, que el comportamiento religioso es algo, digamos, no sé si negativo, pero por lo menos es algo de bajo intelecto, algo crédulo y algo que no se condice con la experiencia empírica, con la experiencia en lo cotidiano, la experiencia práctica. ¿Ah? Eso es más o menos el sentimiento de un ateo frente a un creyente. Decide volarse, o sea, decide confiar en otra cosa, decide creer en un ser superior, decide, ¿no?, tirar sus responsabilidades en una deidad o en un tercero grandilocuente y omnisciente que lo rige. Pero, claro, cuando lo indagamos acerca de las cosas, por ejemplo, que considera prácticas, que considera científicas en toda su acepción, claro, hay cosas que simplemente las cree porque evidentemente no tienen que ver con su vida práctica, tienen que ver con nada práctico que hayan experimentado directamente. Entonces es evidente que ahí es una creencia. Y siempre está el hecho, estoy chupando dulce de leche, así que está riquísimo. No pienso parar por el programa, ustedes me perdonarán. Pero me chupo los dedos porque en realidad me cayó un cacho acá en el repasador pero pasa eso. El escéptico cree que no tiene una cuestión de creencia porque piensa que lo que la ciencia dice son cosas experimentadas y cosas prácticas, cosas del cotidiano, cosas que pasan por la experiencia, pero no propia. Entonces, ahí le están dando la razón al esquema de quienes creen o al esquema espiritual, para darle un aspecto un poco más amplio al contrario del escéptico. Démosle una cuestión más espiritual, porque la espiritualidad en sí entiende que hay una teoría que debe ser puesta en práctica para, como decíamos antes, generar a través de ello la experiencia que compruebe esa teoría. Mi experiencia personal en lo espiritual es lo que comprueba lo que yo teóricamente he estado escuchando, oyendo, mamando, intentando hacer propio, ¿no? Hasta que uno no hace carne, ¿no? Y eso por ahí las escrituras de alguna manera lo dicen o lo reseñan, ¿no? Como que el mayor enemigo del ser humano no son seres de carne y hueso, y eso tiene un gran espectro de interpretación, pero uno de ellos es el hecho de que el enemigo es uno mismo en su conciencia, y cuando uno lleva eso que sabe, ese precepto a lo tangible, a lo real, a lo vivencial, es cuando uno termina de entender si eso teórico es real o no, porque pasa por la experiencia de uno y porque además lo pudo poner en práctica. Entonces dice, esto lo tenía adquirido. Como antes me daba miedo determinadas cosas, y después de esa teoría conversada, leída y demás, me he enfrentado a esta situación y mi reacción ha sido totalmente distinta. En cuántas cosas nos vemos y nos reconocemos nosotros distintos a antes, ¿no? Y justamente por haber pasado por esa teoría. Cosa que de pronto no pasa en la ciencia. Porque en la ciencia muy pocas cosas nosotros lo probamos y somos capaces de decir, esto es una experiencia propia, ¿no? En muy pocas cosas. Por ejemplo, un astrónomo sí tiene grande, porque un astrónomo pone horas
anotaciones, mediciones, telescopio, y puede hacer suya algo que ha aprendido en la asignatura astronomía del colegio, la colegiatura. Pero después hay otras ciencias en las que ni miras de tener una experiencia personal con eso. Primero porque muchas veces se hablan de cosas que son teóricas y se teoriza sobre la teoría y se generan de pronto determinadas leyes que son teóricas, sobre una base teórica. Entonces, también en esa retórica de que la teoría también es una parte de una cierta comprobación que está ahí a medias, porque en realidad la ciencia necesita ir atándose a determinadas teorías que van conformando determinadas cosas, nunca se terminan de conformar, y no hay humano que vaya a hacer de esa teoría una ley en ningún futuro, porque va a quedar en ese terreno siempre. No tiene forma de cambiarse. Es ya su naturaleza. Entonces, puede sonar entreverado, ¿no? Pero en sí, el resumen es que al escéptico nosotros le preguntamos por determinadas cuestiones que nadie ha podido comprobar, a nivel personal sobre todo, de la ciencia, y no la saben responder, no la han vivenciado, por tanto creen. Entonces ahí van en una desventaja con las personas que ellos piensan que son creyentes, por lo que decíamos antes, porque el creyente de alguna manera, y por eso lo quería dar como el ser espiritual en sí, porque el creyente en Dios, el creyente de la iglesia y de la Biblia jamás puede comprobar. De hecho, hay muchas religiones que no incentivan el hecho de que las personas comprueben directamente por sí, tangiblemente, las cosas que aprenden. De hecho, no se enseñan muchos preceptos que en lo práctico el ser espiritual pueda decir: esto es un conocimiento para mí, ¿no? Toda esa parte, si en algún momento existió en la Biblia, lo han sacado directamente, porque no hay ningún creyente hoy que no hable sobre teorías de la creación de Dios y de Jesucristo, y todo el tiempo están como con una cuestión fanatizada, poniendo frases y machacando además a los demás con determinadas frases hechas que no han hecho no han hecho realidad jamás, ¿no? Y que son experiencias que pudo haber tenido uno suelto con otro y con otro, pero que nunca esas experiencias tienen que ver en sí, no son iguales. Cómo pasan los terrenos espirituales un poco más amplios, en las que determinadas experiencias a través de meditación y todo más concuerdan el 100%, y muchas personas concuerdan en llegar o arribar a un mismo lugar, cosa que no pasa en estas religiones, digamos, que en su retórica son como muy fanatizadas, y que son muy pocos los que pueden tener una experiencia espiritual, y que además tenga y concuerde con la de otro individuo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un gran resbalón, y hace que justamente el escéptico, que se define como escéptico, no sea tal cosa, porque en definitiva es creyente de muchas de las cosas que la ciencia plantea y que no son siquiera posibles de vivenciar por persona alguna. Seguimos escuchando La Claraboya. Y sobre la casuística, que en realidad tiene varias definiciones, nos vamos a centrar en la parte más casual o más de casualidad, esa que
muchos de nosotros estamos muy convencidos de que no existe. No hay forma de que pueda existir la casualidad en un mundo en el que conviven tantos reinos como el vegetal, el animal, el mineral y muchos otros reinos sutiles que me consta en lo personal también que muchas personas perciben y tienen una comunicación. Entonces, nuestra realidad está conformada de todo eso. Hay quienes pueden ir un poquito más allá de las percepciones comunes, de sus 5, 6, 8, dado esto el nivel de desarrollo de cada uno de esos sentidos, y el infinito que existe cuando uno puede trascender lo que es los sentidos físicos, ¿no? Entonces, en un mundo en el que todo está concatenado, todo tiene una unión específica, en el que nada, a decir de la sabiduría oriental, ni una brizna de hierba se mueve sin un propósito, ¿no? Habla a las claras con esto que todo tiene una forma de ser, un propósito. Todo forma parte de la argamasa, por ponerle una imagen burda y que no llega ni a definir ni en lo más mínimo lo que es el real contenido de la naturaleza de la que somos parte, desde la primera célula inyectada en nuestra madre a todo lo que somos hoy como seres pensantes. Y no somos más que un guante relleno de una mano, ¿no? No somos más que el contenedor de lo que realmente somos y que evidentemente es lo que abandona también ese recipiente. Y por comprobación de muchos, y es algo que lo tengo muy claro, jamás se pierde. Y eso es más allá del envase. Entonces, nos toca ahondar en el tema en el que tantas variables se deben dar, y los que son padres y siguen el proceso de los exámenes en donde están las ecografías diversas, estructurales, el desarrollo, el seguimiento del desarrollo de ese individuo, de esa entidad biológica que poco después de muchos meses es alojada por lo que realmente la va a ocupar como conciencia, ¿no? Y cuando uno ve el mecanismo de perfección, que después lo vamos a tratar, con el que se tiene que dar todo, no tiene más que conformar un milagro el hecho de la vida en sí mismo. Porque son tantas y tantas variables que una a una se tienen que ir desarrollando dentro de un feto, dentro de un individuo, para que funcione todo. Que nacer ya, y nacer vivo, y nacer lo que llamamos normal, la norma en sí, un individuo funcional, digamos, no llamemos normal, un individuo funcional, ya es todo una proeza de la naturaleza. Cuando uno llega a esos niveles de comprensión, es cuando se da cuenta la inmensidad enorme en la que estamos, y la grandeza de la naturaleza, lo sabio de la naturaleza. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya.
Entonces no hay casualidad para el ser que de alguna manera entra como a percibir de qué la va en el universo, ¿no? Cuando empieza a ver el universo, digamos, en la realidad en la que vive, ¿no? Para no poner palabras que nos lleven como para otros lugares en los que cada uno, por no sentirlo así, no se sienta aparte. O sea, en realidad uno debe sentirse parte de la realidad en la que está. Y llame como le llames, tiene una razón de ser, un existir. Y uno debe, no importa con la denominación que sea, debe poder percibirla si en realidad quiere ampliar su espectro de comprensión de esa realidad en la que vive. Y digo, ¿por qué es fundamental el crecimiento de un individuo? Tiene que ver con eso. Si seguimos balbuceando, no terminamos de hablar. Si seguimos agarrándonos de las cosas para caminar y no fortalecemos las piernas, no terminamos de caminar. Y todo lo que en realidad arrastramos, si no es a través de una enseñanza, a través de una práctica, a través de un ensayo y error, no lo logramos. Entonces, eso no termina. Hay personas que entienden que una vez que uno adquirió lo que adquirió todo el mundo, se termina y ya está. Y ahí hay que desarrollarse, reproducirse y morir. Y eso es tristísimo. Entre otras cosas, porque cuando aparecen algo como, por ejemplo, la teoría de la Tierra plana, entra a removerle todas sus estructuras y a volverlo loco. Porque está algo que no se cuela en su mente, algo que no lo tenía previsto. Y la primera reacción es salir a defender eso, porque tiene que ver con todo lo que siempre hablamos, con todo lo que conforma mis barandas, mi seguridad. Entonces, cuando un individuo abre esa percepción del mundo, cuando entiende que nada puede ser casual porque hay un mandato interno, hay una demanda de nuestra mente que es respondida por la realidad, ¿no? En algún momento hablaremos de lo que son los egregores, que es, no sé si en algún programa lo llegamos medio como a reseñar ahí, pero realmente es algo importante de comprender, porque más allá de, como digo, de términos, de denominaciones y demás, hay un amplio espectro de conocimiento que nos ha sido vedado por mucho tiempo y que hoy está al alcance, ¿no? Y por muchos lados, ¿no? Y tiene diferentes nombres y denominaciones, pero en sí el conocimiento es único, como la sanación es única, y pueden haber miles de métodos y cosas, pero es una. Y en algún momento vamos a hablar también de lo que son las sanaciones integrales del individuo, y tiene que ver simplemente con una inyección de energía donde falta. Pero vamos a hablar extendida sobre eso, ¿no? Porque en el terraplanismo no existe la sanación si no es la medicina germánica, o no existe las cámaras si no es la P900, ¿no? Entonces son cosas como que van quedando ahí fijas o sujetas al movimiento, y nada que ver, no tienen nada que ver, son una expresión o un elemento dentro de una cantidad enorme, de un aspecto y espectro enorme de cosas, y que no es desdeñar una cosa, sino simplemente es no atarnos a determinadas cosas porque forman parte de un gran conglomerado de cosas similares. La claraboya. Bailemos. Bueno, entonces, para cerrar esta parte del desarrollo de las casualidades, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo que abre mucho, ¿no? Esto de pensar, abre un espectro más, ¿no?
no es la panacea, ni es el libro en el que wow, te va a cambiar la vida, ni siquiera el autor es alguien que lleve mi devoción. Es simplemente uno de los materiales más que en la vida me ha tocado leer y que realmente son muy importantes, que es de Deepak Chopra. Se me fue de la cabeza Sincrodestino. Me lo pensaba por sincronicidad eso. En Sincrodestino de Deepak Chopra está muy bueno como analiza y tiene algunos casos en los que es muy tangible ver cómo la realidad se conforma, ¿no? Deepak Chopra, si bien es hindú, desarrollado y eso en Estados Unidos, tiene un amplio espectro de visión y es abarcativo. Yo llamo abarcativo aquello que en realidad no solo habla de un dogma en sí o habla de lo que se cree en sí. O sea, se trata como de traer esos preceptos que son milenarios al lenguaje común, al sentido común, a las personas comunes. Y bueno, en Sincrodestino habla sobre las casualidades y la imposibilidad de que ellas existieran por la cantidad de variables que serían matemáticamente imposible que se dieran. Los terraplanistas, digo yo, no somos creyentes en la Tierra plana. Pensamos que es plana. Es un acto de reflexión. Si nosotros consideramos que nuestro mundo es una esfera y que tiene una curva, esa curva indica que los objetos deben ocultarse a medida que se alejan en una relación que está calculada, están las tablas de Rho, hay de otros matemáticos o pitagóricamente lo puedes sacar. Por lo tanto, eso indica que la ciudad de Chicago no puede verse desde St. Joseph al otro lado del lago Michigan. La torre Sears tiene 527 metros y se ve completa. La isla de Kauai o Kauai, desde la isla de Oahu también se ve, no debiera verse nada, se ve completa. El monte Canigú desde Marsella, Córcega desde el otro lado de la costa italiana, tampoco debieran verse. Buenos Aires, desde la ciudad de Colonia en Uruguay, no debiera verse Buenos Aires. Y está el perfil completo, el skyline así con la silueta de todos los edificios. Eso es geometría de nuevo, porque no debiera verse y se ve. La claraboya. Bueno, y en este último tramo vamos a hablar de la perfección, ¿no? Que unido un poco a lo que es la casualidad, que la casualidad no existe y que está encadenada a toda nuestra realidad y que es muy loco pensar que haya algo fortuito que pueda simplemente encajar porque sí, porque, y ahora lo vamos a ver cómo termina de cerrar con este concepto de la perfección, que para mí también fue bastante revelador, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero no por sencilla no pasa a ser algo de una cierta contumacia, ¿no? Una cierta contundencia también. Y es que todo es perfecto, ¿no? Las personas, solemos pensar, no, yo no perdono a nadie, yo no soy Dios para perdonar, no soy quien para perdonar, ¿no? Cuando el perdón es algo mucho más allá de las personas en sí mismas, o sea, y es un dato en el que uno se deshace de aquello que lo tiene ligado emocionalmente, que le está haciendo daño además, y que perdonando la situación, que es saneando, lo hace por uno
Y no es que perdona al otro dándole un privilegio al otro. Por más que uno piensa que son cosas imperdonables para algunas personas. El hecho de perdonar conlleva el hecho de que yo me libero de esa mochila que llevo, y para mí se terminó el tema, ¿no? Bueno, con el tema de la perfección pasa lo mismo. Nada es perfecto, solemos decir. No, nada es perfecto. Y en realidad todo es perfecto. ¿Y por qué? Porque lo que estamos viviendo en este momento es fruto y consecuencia de una cantidad de hechos previos que lo generaron. O sea, lo que está sucediendo, no hay otra forma de suceder que la que está siendo. Por lo tanto, es perfecto. No hay posibilidad alguna de que sea de otra manera, porque para ello tuvieron que haber sido distintos los acontecimientos que lo precedieron. Entonces, es perfecto lo que vivimos porque no tiene otra forma de ser. Una escarcha se forma y es de única manera, de única forma. Y si bien son aparentemente o bastante hexagonales, no hay una escarcha igual a la otra. Entonces, es perfecta en sí mismo. Todas son perfectas. Aún aquellas que no están tan derechitas o están más chuecas que otras, son perfectas en sí mismo, porque en su formación, cada una de las ramificaciones que se fueron generando, que fueron creciendo, no tenían otra manera, otra forma de ser. En la realidad pasa lo mismo, en nuestra vida pasa lo mismo. Somos seres perfectos porque en realidad lo que precedió a cada instante que nos ha sido dado como forma, que se nos ha ido formando o que hemos ido formando, no tuvo otra variable que la que sucedió. Podía haber tenido otra, sí, obviamente, pero a este punto que llegamos no tuvo otra, tuvo la que tuvo que tener. Entonces, la realidad en la que estamos, bueno, será perfectible, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entra ya en la parte más desiderativa, o sea, en la parte del deseo de la persona. ¿Cómo hubiera deseado que fuera esta realidad? Ah, bueno, eso es distinto. ¿Cómo soñamos que yo? Bueno, también. Pero no quiere decir que eso que soñamos sea lo perfecto, porque en realidad no existe. Es un ideal que podemos ir hacia ello, o podemos construir hacia ello, bárbaro. Pero lo que realmente está sucediendo no tiene otra forma de ser que la que es. Por tanto, eso es lo que completa la perfección. Y es algo que debemos tener mucho en cuenta, porque cada vez que nosotros damos a la realidad una cota de imperfección, nos estamos rifando, o sea, estamos dejando de lado todo lo que precede, todo lo que se va conformando a medida que lo vamos labrando con nuestras decisiones, con nuestras determinaciones e incluso con nuestras omisiones. Todas son decisiones en el hacer o el no hacer. Y a veces el no hacer mucho más sabio para algunas cosas que el hacer. Pero va marcando todo el hecho de que el momento siguiente no tiene otra forma de ser que la que es, ¿no? Si el tiempo es una compaginación de sucesos que van en nuestra medida sucediendo, valga la redundancia, segundo a segundo, nosotros, si fuera un archivo en el que vamos pasando esas como carpetas, esos segundos, al pasarlos a tiempo real, ¿no? Lo veríamos como una animación, digamos, ¿no? Un poco poniendo una analogía de lo que es en sí mismo el stop motion o la animación o el cine en sí mismo. Nuestra realidad se va conformando de esos momentos, de esas pequeñas fracciones, pero no solo de fracción de tiempo, que además es una medida muy arbitraria y una medida que hemos puesto nosotros. El tiempo es
absolutamente flexible. También en algún momento hablaremos de cómo nosotros podemos manejar totalmente el tiempo, porque está sujeto a una percepción. No es lo mismo un minuto esperando un ómnibus, esperando el helado en una heladería, o estando haciéndose pichí en la puerta de un baño, ¿no? Ese minuto realmente no es el mismo. Y mucho tiene que ver con la percepción, con la emoción nuestra. Una hora se nos puede ir volando en una charla amena, en un programa maravilloso como el de la Claraboya, por ejemplo, o volverse absolutamente tedioso cuando de repente no me distraigo, no lo entiendo, o simplemente hay otros formatos en los que me divierte más y tiene más variables, ¿no? O sea, en sí pasa todo por una cuestión en la que yo esté o no disfrutando, y asociado a eso, ese tiempo va a ser mucho más flexible, va a ser más intangible, no vamos a tener mucha noción de él. Y pudo haber pasado mucho, y sin embargo nosotros, cuando volvemos a la conciencia de eso que nos tiene atado, que llamamos tiempo, es cuando nos damos cuenta de lo que pasó. Pero si no, en momentos además en los que uno, en las esperas, en las largas esperas, en los sufrimientos, es cuando uno ve que el tiempo se ralentiza absolutamente. Entonces, en esa compaginación de tiempo, si lo fuéramos midiendo segundo a segundo, lo que está sucediendo es lo perfecto. Lo que está sucediendo no tiene otra forma de ser. Yo lo podría haber cambiado, sí, como decíamos, pero tuvo que haber cambiado el paso anterior. Volver hacia el paso anterior no lo puedo, lo podré repetir. Y ahí es donde está lo perfectible, donde yo digo, bueno, quiero que el próximo segundo sea más acorde a lo que yo pienso, porque además también mi concepto de perfección evidentemente no es el mismo de otras personas. Pero, en fin, así queda planteado el tema como para que todos lo pensemos. Gracias por estar. No es una creencia. Mucho más.